¿Qué pasa, futboleros? Antes del histórico 7-1 contra Brasil, antes del gol de Mario Götze en el Maracaná y antes de que Alemania levantara la Copa Mundial en 2014, hubo un camino. Un camino que empezó mucho antes de este Mundial. Todo arrancó en las eliminatorias europeas rumbo a Brasil 2014. Alemania quedó en un grupo junto a Suecia, Australia, Irlanda, Kazajistán e Islas Fori. Sobre el papel era un grupo competitivo, pero desde el principio el equipo dirigido por Joachim Löw dejó claro que iba a marcar el ritmo. Y futboleros, es que Alemania tiene una generación impresionante. Jugadores como Mesut Özil, Thomas Müller, Toni Kroos, Marco Reus, Miroslav Klose y Bastian Schweinsteiger formaban un equipo lleno de talento, experiencia y fútbol ofensivo. Y desde los primeros partidos de esta eliminatoria se vio un equipo dominante, con mucha posesión, presión en los pases y una capacidad brutal para atacar. Hubo incluso un partido completamente loco en el que Alemania llegó a ganar 4-0, pero terminó empatando este partido 4-4 en una remontada inesperada. Ese fue el único tropiezo en toda la eliminatoria, porque fuera de eso Alemania fue prácticamente imparable. Al final de esta clasificación terminaron invictos, con 9 victorias y un empate, sumando 28 puntos de 30 posibles y marcando 36 goles. Fue una de las mejores campañas de toda Europa. El máximo goleador fue Mesut Özil, mientras que jugadores como Reus y Schürrle también aportaron mucho en ataque. Alemania no solo había clasificado al Mundial, había enviado un mensaje claro a todo el mundo. Este equipo estaba listo para competir por el título, y lo que vendría en Brasil terminaría convirtiéndose en una historia inolvidable. Después de dominar las eliminatorias, llegó el momento de definir el equipo que representaría a Alemania en el Mundial. El entrenador Joachim Löw anunció primero una lista preliminar de 30 jugadores y semanas después eligió a los 23 definitivos que viajarían a Brasil. En el arco aparecía uno de los mejores porteros del mundo, Manuel Neuer, y en la defensa el capitán Philipp Lahm lideraba la línea sólida junto a jugadores como Mats Hummels y Jerome Boateng. En el mediocampo, Alemania tenía una generación espectacular con futbolistas como Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Mesut Özil y Thomas Müller. Y ya en el ataque, el histórico Miroslav Klose, que llegaba al torneo muy cerca de romper el récord de goles en los mundiales. Eso sí, Alemania sufrió una baja importantísima. Marco Reus se lesionó días antes del torneo y quedó fuera de la convocatoria. Aún así, Alemania llegaba a Brasil como uno de los equipos más fuertes del mundial y con la sensación de que esta generación estaba lista para hacer historia. Alemania quedaría ubicada en el grupo G, uno de los grupos más interesantes del torneo, junto a Portugal, Ghana y Estados Unidos. El equipo europeo debutaba en el mundial en el Arena Fontenova, en la ciudad de Salvador Bahía. El rival era Portugal, un equipo que llegaba con toda la atención puesta en su gran estrella, Cristiano Ronaldo. Muchos esperaban que Portugal fuera un gran rival, pero lo que ocurrió fue una auténtica exhibición alemana. Desde el inicio, Alemania mostró su estilo, presión alta, control del balón y ataques rápidos. El primer golpe llegó temprano. Mario Götze fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penal. Al frente del balón apareció Thomas Müller, que con mucha tranquilidad marcó el 1-0. A partir de ahí, Alemania empezó a dominar completamente el partido. Poco después, tras un tiro de esquina cobrado por Toni Kroos, Mats Hummels se elevó por encima de la defensa portuguesa y marcó de cabeza el 2-0. Portugal empezó a perder el control del partido y la situación empeoró cuando el defensor Pepe fue expulsado tras una acción de frustración contra Müller. Con un jugador más en el campo, Alemania siguió atacando. Antes del descanso, Müller volvió a aparecer para marcar el 3-0, dejando así el partido prácticamente sentenciado. Pero esperen, todavía faltaba el golpe final. En la segunda parte, Müller aprovechó un rebote dentro del área y anotó su tercer gol del partido, firmando así un hat-trick histórico en su debut. Y el marcador final fue 4-0, y Alemania no solo había ganado, había dado una de las actuaciones más dominantes de todas las primeras fases en los mundiales, y con este resultado, el mensaje al resto de las selecciones fue claro. Alemania había llegado a Brasil para pelear por el título. Después de la goleada en el debut, Alemania llegó a su segundo partido con mucha confianza. El 21 de junio en el Arena Castelao el rival era Ghana, pero este partido sería completamente distinto al que jugaron contra los portugueses. Ghana salió a jugar sin miedo, fue un encuentro intenso, físico y muy abierto, donde los africanos incluso generaron muchas ocasiones de peligro, obligando a Manuel Neuer a intervenir varias veces. El primer gol llegó al inicio del segundo tiempo. Mario Götze apareció dentro del área y puso el 1-0 para Alemania.
Pero la alegría duró poco. Solo unos minutos después, Andrew Ayew empató el partido con un gran cabezazo. Y poco después, Asamoah Gyan aprovechó un contraataque para marcar el 2-1 a favor de Ghana. Por un momento Alemania estaba contra las cuerdas, pero entonces apareció el hombre histórico. El veterano Miroslav Klose entró desde el banco y apenas minutos después marcó el 2-2 cazando la pelota en el área y mandándola a guardar. Ese gol no solo salvó el empate para Alemania, también fue un momento histórico. Con ese tanto, Klose igualó el récord de 15 goles en mundiales que hasta ese momento pertenecía al legendario Ronaldo Nazario. El partido terminó 2-2 y es uno de los encuentros más emocionantes de la fase de grupos en este mundial. Alemania no ganó este partido, pero demostró algo importante. Incluso en los partidos más difíciles, este equipo siempre encontraba la manera de responder. El último partido de la fase de grupos llegó el 26 de junio, bajo la lluvia intensa en la ciudad de Recife, en el Arena Pernambuco. El rival era Estados Unidos, dirigida por Jürgen Klinsmann, un entrenador que conocía muy bien a Alemania. Y el partido fue mucho más cerrado de lo que se esperaba. Estados Unidos se defendió bien y Alemania dominaba la posesión, moviendo el balón con paciencia y buscando espacios, pero el gol no llegaba. Hasta que apareció una vez más el hombre del momento. En el minuto 55, tras una jugada dentro del área, Thomas Müller aprovechó un rebote y disparó de primera un zapatazo al ángulo y marcaba así el 1-0. Era su cuarto gol del torneo, y con este tanto Alemania aseguró la victoria y terminó líder del grupo G con 7 puntos, avanzando con autoridad a los octavos de final. Y el primer objetivo estaba cumplido, pero ahora el mundial entraba en su fase más peligrosa, porque a partir de este momento, cada partido sería una final. Después de terminar primera en su grupo, Alemania avanzó a los octavos de final, y el 30 de junio en el estadio Beirao Río, se enfrentó a no sorprendente Argelia. Y lo que muchos pensaban que sería un partido cómodo, terminó siendo uno de los encuentros más difíciles para Alemania en todo el mundial. Desde el inicio, Argelia jugó sin miedo, presionó alto, atacó con velocidad y generó varias oportunidades claras. Durante muchos momentos del partido, Alemania sufrió para controlar el juego. Incluso el arquero Manuel Neuer tuvo que salir varias veces fuera del área para cortar peligrosos contraataques, jugando prácticamente como líbero. Los 90 minutos reglamentarios terminaron 0-0 y el partido tuvo que irse a la prórroga. Fue entonces cuando apareció el cambio clave. Apenas comenzando el tiempo extra, Thomas Müller envió un centro al área y André Schürrle, que había entrado desde el banco, desvió el balón de manera brillante para marcar el 1-0, y Alemania con esto respiraba tranquila. Ya cerca del final del partido, Mesut Özil apareció para marcar el 2-0 y prácticamente sentenciar el encuentro. Pero un momento, Argelia todavía logró descontar en los últimos segundos, pero ya era demasiado tarde. Alemania ganó 2-1 en la prórroga y avanzó a cuartos de final. Este no fue un partido brillante, pero sí una muestra de carácter. Porque en los mundiales futboleros, los campeones también deben sufrir un poco. Alemania tenía un desafío enorme. El 4 de julio en el mítico Estadio Maracaná se enfrentaba a una selección francesa muy peligrosa en el momento. Y era un duelo entre dos gigantes del fútbol europeo. Alemania empezó el partido con mucha intensidad y el golpe llegó muy temprano. En el minuto 12, tras un tiro libre cobrado por Toni Kroos, el defensor Mats Hummels se elevó en el área y conectó un potente cabezazo para marcar así el 1-0. Y este fue un gol muy estilo alemán, pelota parada, precisión y contundencia. A partir de este momento, Francia reaccionó y empezó a presionar buscando el empate. Jugadores como Karim Benzema generaron peligro, pero siempre se encontraron con un muro en la portería, y ese muro tenía nombre propio, Manuel Neuer. El arquero alemán respondió en los momentos más importantes y sostuvo la ventaja durante todo el partido. Y el encuentro así terminaría 1-0, y no fue un partido lleno de goles, pero sí una demostración de disciplina, orden y eficacia. Con esta victoria, Alemania alcanzaba su cuarta semifinal consecutiva en mundiales, algo que muy pocas selecciones en la historia lo han logrado. Y ahora venía lo inesperado. En la semifinal esperaría al anfitrión del torneo, y este sería un partido que terminaría entrando para siempre en la historia del fútbol mundial. Y entonces llegó uno de los partidos más increíbles en la historia del fútbol. El 8 de julio de 2014 en el Estadio Mineirao, Alemania enfrentaba al anfitrión del torneo, Brasil. Un duelo gigantesco. Brasil jugaba en casa con todo el país detrás, pero también con mucha presión. Y lo que nadie imaginaba era lo que estaba a punto de suceder. Alemania golpeó primero. En el minuto 11, tras un tiro de esquina, Thomas Müller apareció solo dentro del área y marcó el 1-0.
pero lo que vino después fue simplemente histórico. En el 22, Miroslav Klose marcó el 2-0 y con este gol alcanzó los 16 goles en los mundiales, superando así el récord histórico de Ronaldo Nazario. Y después de esto vendría la pesadilla para los brasileros. Entre el minuto 24 y 29, Alemania marcó 3 goles más. Primero Toni Kroos anotó, y apenas 69 segundos después volvió a marcar. Los brasileros no lo podían creer y ya se veían las lágrimas en las tribunas. Luego de esto, Sami Khedira hizo el quinto, y en menos de media hora Alemania estaba ganando 5-0. El estadio estaba en silencio, y los aficionados brasileros no podrían creer lo que estaban viendo. En la segunda mitad del partido, Alemania siguió atacando, y André Schürrle marcó 2 goles más, llevando el marcador a un increíble 7-0. Al final, Oscar anotó el único gol de Brasil, y el resultado sería 7-1. Esta fue una goleada histórica, futboleros. Un partido que fue bautizado como el Mineirazo, y quedó para siempre como la peor derrota en la historia de Brasil y una de las semifinales más impactantes que se hayan visto en un mundial. Alemania avanzaba a la final después de protagonizar una noche que el fútbol jamás olvidaría. Antes de hablar de la gran final, Argentina también había vivido un camino muy duro para llegar a este partido decisivo. En semifinales la selección argentina enfrentó a Holanda en un partido muy cerrado que terminó 0-0 incluso después de la prórroga, y todo se decidió en los penales. Allí apareció la figura del arquero Sergio Romero, que atajó 2 disparos claves y permitió que Argentina ganara 4-2 en la tanda, clasificando así a su primera final mundialista desde 1990. Y con esto el escenario estaba listo para jugar la gran final de Brasil 2014. El 13 de julio de 2014, el mundo del fútbol tenía los ojos puestos en el Estadio Maracaná, donde se disputaba la gran final entre Argentina y Alemania. Este era un duelo de historia. Alemania disputaba su 8ª final mundialista mientras que Argentina jugaba la 5ª, y además era la 3ª vez que estas dos selecciones se enfrentaban en una final de Copa del Mundo, después de México 86 e Italia 90. Desde el inicio el partido fue intenso y muy equilibrado. Argentina tuvo las primeras oportunidades claras. A los 20 minutos Gonzalo Higuaín aprovechó un error de la defensa alemana y quedó solo frente al arco, pero su remate desafortunadamente salió desviado. Minutos más tarde volvió a marcar, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. Alemania por su parte intentaba imponer su estilo con posesión y circulación de balón en el medio campo, con jugadores como Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger y Mesut Özil manejando el ritmo del partido. En el segundo tiempo Argentina volvió a estar muy cerca cuando Lionel Messi recibió dentro del área y remató cruzado, pero el balón pasó apenas por el lado del poste. El partido era cada vez más tenso, la final se jugaba con mucha intensidad, pocas oportunidades claras y una enorme presión para ambos equipos. Tras 90 minutos sin goles, el encuentro tuvo que irse al tiempo extra. Y entonces, en el minuto 113, llegó el momento que definiría el mundial. André Schürrle avanzó por la banda izquierda y envió un centro preciso al área. Allí apareció Mario Götze, que controló el balón con el pecho y sin dejarlo caer remató de volea para marcar el 1-0. Este fue un gol histórico, y el Maracaná quedó en silencio mientras los jugadores alemanes celebraban. Argentina intentó reaccionar después de este tanto, pero la defensa alemana resistió hasta el pitazo final. Y cuando el árbitro señaló el final del partido, Alemania se proclamaba como campeona del mundo por 4ª vez en su historia. Y también logró algo histórico, se convirtió en la primera selección europea en ganar un mundial en territorio americano. Después de un camino impresionante de superar partidos muy difíciles y de protagonizar la inolvidable goleada 7-1 contra Brasil, el equipo alemán había completado uno de los caminos más memorables hacia un título en la historia de los mundiales. Y así, futboleros, terminó uno de los caminos más impresionantes en la historia del fútbol. Un equipo que dominó, sufrió cuando le tocó y terminó conquistando el planeta del fútbol. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál fue para ustedes el momento más increíble de este Mundial 2014? Los leo en los comentarios. Y si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse, porque aquí seguimos recordando las historias más épicas del fútbol mundial. Nos vemos en el próximo video, futboleros.